Amén. Gracias, mi hermano, por tu oración. Bien, hermanos, en el mundo de las ciencias, nosotros encontramos unas ciencias particulares que, dicho sea de paso, han sido cuestionadas por su objeto social o científico, por decirlo de alguna manera. Y dentro de todo ese gremio científico que nosotros encontramos, se encuentran las ciencias sociales. Las ciencias sociales es una ciencia o es un grupo de disciplinas sociales que han surgido como resultado del empeño en buscar la causa y a su vez como resultado de buscar más que la causa también la explicación o la mejora o la solución a ciertos comportamientos humanos que dañan la salud mental. Las ciencias sociales tienen como empeño el objeto de buscar esa solución a esos problemas que dañan también la salud emocional, espiritual y, ¿por qué no?, también orgánica, porque hay enfermedades que son psicosomáticas y somatopsíquicas, y los médicos aquí van a entender y después pueden dar cátedra sobre el tema. Y sin duda alguna, mis amados hermanos, incluso las ciencias sociales tratan de dar al traste de ese kit que ha provocado esa motivación, esa problemática que provocan también problemáticas a nivel social en un país, en una sociedad o en este mundo en que vivimos. Hay gente que se dedican a observar el comportamiento humano y a ver por qué el ser humano se comporta como se comporta. Muchos han sido los intérpretes del comportamiento humano, así como muchas han sido y siguen siendo las problemáticas de nosotros los seres humanos. Como consecuencia de ello, innumerables son también las preguntas que en sus adentros se hace el ser humano, nos hacemos tú y yo, en ese empeño de poder encontrar respuestas convincentes al por qué sobrevienen catástrofes, al por qué sobrevienen enfermedades, al por qué sobrevienen sufrimientos que parecieran tener como objetivo atentar contra nuestra felicidad, o en el peor de los casos, muchas veces pensamos que lo que nos ocurre o lo que le ocurre a este mundo tiene como objetivo exterminar la raza humana. Si nosotros ahora nos podemos pensar en el conflicto bélico que hay allí en Israel, y ya no solo en la Franja de Gaza, sino con Irán, con Arabia y otras naciones, otras potencias. Yo creo que mucha gente se está preguntando por qué pasa esto, pero mucha gente se está preguntando a dónde vamos a parar. Otros quizás están diciendo, tú vas a ver que pronto vamos a desaparecer como producto de un misil nuclear mal lanzado. Tú vas a ver lo que puede pasar. Creo que eso pasa por la mente de muchos, dentro de ellos por mi mente. Ahora, mis hermanos, como resultado, ante estas interrogantes existenciales, se erige muchas veces un abismo de hipótesis que tratan de dar respuestas a esos cuestionamientos que tú y yo como seres humanos nos planteamos cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no van como nosotros esperábamos que fueran, y en medio de nuestras propias respuestas, muchas veces nosotros como seres humanos nos ahogamos. Pues hay un mar muy profundo de razonamientos en nosotros que queremos buscar la respuesta más adecuada, pero muchas veces ese mar de razonamientos en el cual nos sumergimos, mis amados hermanos, el razonamiento que tenemos o los razonamientos a los cuales nosotros llegamos se quedan demasiado cortos ante esa profundidad de preguntas, ante la magnitud de esas preguntas, pero también ante la frecuencia de esos eventos que muchas veces originan en nosotros dichas preguntas existenciales. ¿Y sabes algo? Esa insatisfacción que muchas veces hay en nuestro corazón
de que este razonamiento que tengo, esta respuesta a la que yo estoy llegando, esta conclusión a la que yo estoy llegando, todavía no satisface mi pregunta, todavía no satisface mi demanda. Eso provoca una frustración tremenda en lo profundo del corazón humano. Y si tú y yo somos sinceros en esta mañana, yo sé que cada uno de nosotros podemos encontrar ante un escrutinio sincero de nuestro corazón frustraciones. Hay cosas que pasan en mi vida, hay cosas que pasan a mi alrededor que yo no le hallo un porqué, yo no le hallo una razón. Ahora bien, a este fenómeno tan común, Viktor Frankl, un psicólogo hebreo, sumamente reconocido y que sobrevivió a los campos de concentración de la Alemania nazi, a este fenómeno tan común, él le llamó frustración existencial. ¿Y qué es una frustración existencial? Bueno, resumidamente, Viktor Frankl, este hombre le llamó frustración existencial a esa consecuencia que viene a nuestras vidas de la inevitable contradicción, le llama él, entre las formas comunes de concebir la vida y lo que acontece en la experiencia real de la misma. O sea, tú y yo tenemos expectativas, tú y yo concebimos la vida de una manera, y yo me voy a limitar a poner ejemplos porque no quiero poner ejemplos hoy, póntelo tú. Tú y yo tenemos una idea de esa vida ideal que quisiéramos vivir, pero esa expectativa que tenemos entra en contradicción cuando nosotros nos damos cuenta que lo que está aconteciendo en la vida real dista mucho de lo que tú y yo esperamos que acontezca en nuestra vida. Y cuando vemos lo real y lo imaginario o lo real y lo que nosotros esperamos, dice Viktor Frankl que eso es la causa, esa contradicción entre lo real y lo que anhelamos es la causa de la frustración existencial. Y este fenómeno que Viktor Frankl, mis amados hermanos, describió, es un fenómeno tan antiguo, pero tan antiguo como Job mismo. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros nos damos cuenta en el capítulo 1 de Job que Job era un hombre a quien la Biblia describe como perfecto. Se describe allí en el capítulo 1 como un hombre recto. Se nos describe como un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Pero al mismo tiempo, mis amados hermanos, este hombre lleno de vida, con una salud vigorosa, rodeado de una familia hermosísima y con muchas posesiones, de repente experimentó algo muy, pero muy fuerte. Pero la Biblia mira la manera en que lo describe. Un hombre perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y fíjate, la Biblia era un hombre tan de renombre, Job, que nos dice que él tenía 7 hijos, y se nos da detalles sobre su vida, y 3 hijas. Se nos dice también acerca de Job que era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Se añade en las Sagradas Escrituras que su servidumbre era muy numerosa, tenía muchos obreros en casa. Entre todos los habitantes del oriente, era Job el personaje de mayor renombre. Traduce la Nueva Traducción Viviente en el capítulo 1, versos 2 y 3. De manera que Job era un prototipo, mis amados, de esa vida perfecta. Esta descripción describe esa vida que todos los cubanos aquí presentes quisiéramos vivir. Job, digamos que estaba viviendo lo que hoy nosotros como buenos cubanos le llamamos el sueño americano, ¿verdad? Todos quisiéramos tener esta prosperidad. Obviamente también había integridad en la vida de Job. Era él un prototipo de esa vida perfecta, de esa vida ideal que todo ser humano, no solamente nosotros los cubanos, quisiera tener hoy día. Pero de repente, mis amados hermanos, la calamidad visita a este hombre con muchas posesiones, pero este hombre íntegro ante los ojos de Dios. De un chasquido,
Vemos en las Sagradas Escrituras que les fueron retirados sus hijos, de un chasquido les fueron retiradas todas, absolutamente todas sus posesiones, y como si fuera poco, una grave enfermedad se apodera de la piel de Job. Tan grave esta enfermedad que todo el cuerpo, dice la Biblia, estaba plagado de ella, y Job no encontraba alivio alguno. Ahora, a pesar de esta drástica realidad, en el prólogo del libro de Job encontramos un rasgo del carácter de este hombre, encontramos un rasgo identitario de la forma de ser de este siervo de Dios llamado Job, que fue lo que le mantuvo a él en pie en medio de su lastimosa situación. Y ese rasgo del carácter que nosotros podemos ver en el relato bíblico es la convicción que Job tuvo, una convicción que vamos a ver qué pasó con ella frente a sus frustraciones. Una convicción, mis amados hermanos, esta que aunque fue afectada, una convicción que aunque fue sacudida, una convicción en Dios que aunque fue zarandeada, no fue una convicción, mis amados, que fue derribada, porque esa convicción que tenía Job estaba fundamentada, estaba cimentada, nada más y nada menos que al Dios a quien él adoraba, temía y servía. Nosotros, obviamente, tenemos convicciones. Hoy día hay gente que tienen convicciones profundas en objetos, en personas erráticas. Pero qué bueno que creo yo que todos los que estamos aquí, o la mayoría de los que estamos aquí, porque tenemos visitas en esta mañana, tenemos nuestra convicción ¿en quién? En Dios. Descansa en Dios. Bueno, la convicción de Job descansaba, mis amados hermanos, en Dios. Y como su convicción estaba en Dios ante este panorama tan difícil que él vivió, pues él se mantuvo firme. Y con esta realidad en mente y teniendo en cuenta el término acuñado por el psicólogo judío Víctor Frank, quizás tú te preguntes, ¿acaso Job experimentaría una frustración existencial? ¿Acaso Job con esas características y en medio de este panorama experimentaría eso que Víctor Frank describió hace años atrás? Sí, mis hermanos. Job era un hombre como tú y como yo. Y ante el cambio brusco de vida, claro que él sufrió, experimentó ese tipo de frustración. Solo basta con leer, abuelo de pájaro, el libro de Job, el libro que lleva su nombre, para darnos cuenta de las quejas de Job, para darnos cuenta del sufrimiento de Job. Y yo quiero que en esta mañana tú tengas algo presente. Fíjate, los cristianos durante nuestro peregrinaje espiritual, también al igual que Job, experimentamos crisis de creencias, crisis estas que están determinadas, mis amados, por las circunstancias que al igual que Job, Dios nos permite experimentar para perfeccionarnos. Y yo quiero que tú ahora te preguntes, por favor, ¿cuál es esa circunstancia que quizás no es extrema como la circunstancia de Job, pero cuál es esa circunstancia, mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios está experimentando, que llega a tu vida y Él ha permitido que tú la estés experimentando para hacerte crecer en fe, para probar tu fe? Tenla en mente, por favor. Pero, ¿sabes algo? Cuando esto ocurre, cuando llega la prueba, cuando llega ese momento donde nos sentimos frustrados, mis amados hermanos, es importante examinar nuestras vidas. ¿Dónde está mi convicción? ¿Mi convicción en Dios es inamovible? ¿O esta prueba, esta circunstancia puede mover mi convicción? Fíjate, dice Víctor Frank que para salir de la frustración existencial que a todos nosotros a veces nos visita, es necesario, según él, que el ser humano se enfoque en un sentido superior,
Él llamó también que es necesario que el ser humano se enfoque en algo que él denominó como un suprasentido o en un sentido de sentidos que otorgue coherencia al significado particular de cada circunstancia. Y en palabras más entendibles, los seguidores de Víctor Frank plantean que la única manera, y añade esta escuela de pensamiento psicológica, la única manera de vencer la frustración existencial causada por esa contradicción entre las formas comunes de concebir la vida y lo que acontece realmente en la cotidianidad, la única manera que hay para vencer esa frustración que causa esa contradicción es a través de la comprensión del mundo, de la vida, desde un ámbito religioso. ¡Wow! Cuando yo leí esto, yo le di tantas gracias a Dios. Y gloria al Señor. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, incluso las ciencias que creen que pueden traer el remedio a los males del ser humano se ven limitadas. Incluso los hombres de ciencias que han dado gran aporte a esta humanidad se han visto limitados y han tenido que apuntar a que hay que buscar a algo superior, incluso a la ciencia, a la psicoterapia, hablando desde el punto de vista psicológico. Hay que buscar de Dios para poder salir de las crisis, mis amados hermanos, en la que muchas veces nosotros nos sumergimos. Y aquí encontramos a un hombre de ciencia apuntando a lo sobrenatural. Aquí encontramos a un hombre de ciencia apuntando a lo religioso. Aquí encontramos a un hombre de ciencia que directa o indirectamente está apuntando a Dios como la solución a nuestros problemas. Y mira, quiero dejar hoy algo por sentado. Quiero recordarle algo a algunos y decirle algo que quizás suene nuevo a otros que nos visitan por primera vez o que son nuevos en la fe. Y es lo siguiente: solo Dios y siempre Dios será la solución perfecta para que tú y yo podamos salir triunfantes de las situaciones tormentosas de nuestra vida. Gloria al Señor. De ahí, mis hermanos, la importancia de que nosotros tengamos a Dios como el núcleo fundamental de nuestra vida. De ahí la importancia de que todos nosotros tengamos a Dios, mis amados hermanos, como nuestro Padre, como lo que Él quiere reflejarse a nuestras vidas. De ahí la importancia de que tú y yo tengamos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Porque solamente con Él podemos vencer, mis amados hermanos, las crisis, las frustraciones existenciales por las que a veces tenemos que pasar. Pero a nosotros dejando a Frank a un lado, a nosotros hacer un estudio de caso sobre la vida de Job, nos percatamos que Job, su situación, su experiencia de ella, nosotros aprendemos, mis amados hermanos, la importancia que revisten las convicciones para nosotros enfrentar este tipo de frustraciones existenciales como aparece en pantalla. Así que de la convicción de Job aprendemos en esta mañana que en medio de las pruebas, o dicho de otra manera, en medio de las frustraciones existenciales, es posible adorar al objeto de nuestra fe, es posible adorar al objeto de nuestra convicción, y su nombre es Dios o Jehová. Amén. Mira, notemos por favor por un momento lo que la Biblia nos dice en el capítulo 1 del libro de Job a partir del verso 13. Dice la palabra que llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted.
no había terminado de hablar este mensajero, dice el verso 16, cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Y añade él, solo yo pude escapar para venir a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y dice la palabra que todos murieron. Solo yo pude escapar. Y parece una letanía, y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, dice la narrativa, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Qué profundo está este texto. Mis amados hermanos, es un drástico panorama el que se nos narra en este episodio bíblico. Satanás no estaba contento con la vida de este hombre justo, bueno, perfecto, llamado Job. Satanás no estaba contento con el testimonio de Job. Y de repente Satanás le pide permiso, según la narrativa, a Dios para atacar a este hombre. Pues él creía que Job llevaba una vida recta. Él creía que Job llevaba una vida pura. Él creía que Job llevaba una vida obediente ante Dios porque él vivía en prosperidad. Sí, Dios, Él te es fiel porque Él no tiene escasez. Él te es fiel porque Él no tiene problemas. Satanás creía que Job le era fiel a Dios porque Dios le protegía y nunca lo desamparaba. Ahora, ante estas acusaciones de Satán, mis amados hermanos, ante Dios, el Señor le permite que Job sea probado, pero el Señor le pone un límite. Puedes probarlo, pero su alma tú no la puedes tocar. Y de repente dice la Biblia que horrendos ataques del diablo se sobrevinieron sobre Job. No se hicieron esperar. Tan así que Job perdió el fruto de años y años de trabajos, pero más aún, Job perdió a sus hijos. Y en medio de este panorama tan trágico e inesperado, ese siervo de Dios, mis amados hermanos, asume una actitud un poco extraña, quizás para algunos. La Biblia nos dice que Job se levantó ante toda ese bombardeo de malas noticias. ¿Qué tú harías? ¿Qué yo haría ante ese bombardeo de malas noticias? Bueno, Job asume una conducta un tanto extraña, incluso para muchos creyentes que nos quedamos pasmados ante leer esta realidad. Y se nos dice que Job se levantó, se añade que Job se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, mis amados, en los tiempos bíblicos las acciones y las actitudes de rasgar los vestidos, rasurarse la cabeza y postrarse en tierra eran muestras de luto, de un luto profundo, eran señal de tristeza, era señal de un dolor inmenso. Y al Job reaccionar de esta manera, Job estaba mostrando externamente lo que había en su corazón, lo que él no podía expresar de otra manera. Job está expresando lo que hay en su corazón. Él lo había perdido todo, lo más valioso de su vida desde el punto de vista humano. Después de su esposa,
lo más valioso, había perdido todos sus hijos. Job estaba sumergido en el más profundo dolor. Job, aquí en este punto del libro, estaba envuelto de la más desgarradora tristeza como excelente padre que era, pero también como el excelente ser humano que la Biblia nos describe, porque era intachable. Pero más allá de las acciones externas que podían reflejar su inmenso dolor, más allá de esas acciones externas que nos daban la señal del luto profundo que él estaba experimentando, la Biblia nos da un detalle. La Biblia nos dice que Job hizo algo que mostró lo que había realmente en su corazón, más allá del dolor que estaba experimentando. Y la Biblia dice que él se tiró en tierra para adorar a su Dios, en el cual descansaban sus convicciones. Gloria al Señor. Job estaba mostrando que a pesar de las circunstancias tan adversas, Job estaba mostrando que a pesar de las circunstancias pero tan desgarradoras y dolorosas, él seguía creyendo en Dios. Él seguía confiando en Dios. Él seguía amando a Dios por encima de todas las cosas, sin importar las circunstancias. Ahora, ¿eso quiere decir que Job no estaba dolido o frustrado? No. No lo quiere decir. Él lo estaba. Pero lo interesante de todo esto es que en medio del dolor, en medio de su frustración, Job se tira al piso a adorar a Dios en medio de su frustración. Nota conmigo, por favor, cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice el verso 20 que al llegar a este punto, y yo añado, de dolor, de tristeza, de malas noticias, de frustraciones, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Mis amados hermanos, Job se puso en pie para cumplir con aquel ritual del luto, pero él sabía que necesitaba dejarse caer al suelo ante la presencia de Dios en una actitud de dependencia y de total adoración en medio de su crisis. Y este es un detalle que a veces leemos y volvemos a leer en la Biblia y no nos detenemos en este detalle. Job, mis amados hermanos, no se retiró a quejarse con las plañideras que lloraban sin consuelo y sin lágrimas, quizás alrededor de su casa. Job, mis amados hermanos, en medio de su dolor, buscó la presencia de Dios y fue allí a adorar diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué adoración tan profunda en medio del dolor. Y de esta adoración de Job, mis hermanos, aprendemos lo siguiente: el adorador que posee una profunda convicción en Dios no se aferra a nada en este mundo. Esa es una convicción que debemos tener para poder enfrentar las frustraciones de la vida. El adorador que posee una profunda convicción en Dios no se aferra a nada a este mundo, pero el adorador que posee una profunda convicción en Dios es una persona, es un adorador que reconoce que es Dios quien da y es Dios quien quita, y eso le hace vivir conforme y a la vez le hace vivir muy esperanzado. Superlativamente esperanzado. Pero también yo aprendo a leer este texto que el adorador que posee una profunda convicción en Dios bendice en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda ocasión el nombre de su Dios.
Es alguien que su prioridad es elevar una alabanza al Dios del universo y no autocompadecerse a través de sus propias quejas, que no son más que la no aceptación de la voluntad de Dios. Hermanos, cuando tú y yo adoramos es porque estamos reconociendo que Dios es como soberano y estamos aceptando su voluntad. Pero cuando en vez de adorar nos quejamos, tú y yo a través de la queja lo que estamos haciendo es resistirnos a aceptar el contexto, el panorama que nos ha tocado vivir y que es, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Amén. Cuba tiene 65 años en un sistema que no funciona y tenemos que darle ¿qué cosa? Gloria, alabanza y gracias a Dios. Cuba está pasando por un momento difícil y no es que seamos esquizofrénicos. Nos duele que estemos pasando por momentos como estos, pero desde una dimensión espiritual, como creyentes maduros, tenemos que darles gracias a Dios. ¿Por qué? Por la situación difícil que está viviendo el país, porque algo Dios está haciendo y ya lo vemos. Algo Dios está haciendo. La gente está viniendo a buscar de Dios y algo Dios hará. Pero queremos que lo haga ¿quién? Él. Porque a fin de cuentas, Dios es el dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud. Y ahí está Cuba, el mundo y los que en él habitan. Y entonces ahí estamos los cubanos. Pero cuando nos comenzamos a quejar por todo, hermanos, el mensaje que estamos dándole en primer lugar a Dios y en segundo lugar a los que oyen nuestra queja es un mensaje de inconformidad con la voluntad soberana de Dios. Pero hay un detalle más que emana de la convicción de Job y que nos ayuda a enfrentar nuestras situaciones difíciles, nuestras frustraciones existenciales muchas veces, y es que en medio de las pruebas, en medio de las frustraciones de la vida, en medio de esas contradicciones que se dan entre ese imaginario de vida que tenemos o esa vida que añoramos vivir y la que en realidad nos toca vivir, en medio de eso, mis amados hermanos, es posible reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y qué es la soberanía de Dios, pastor? Se preguntarán algunos de los que están acá y que son nuevos creyentes. Bueno, la soberanía de Dios es la capacidad que Dios posee intrínsecamente para Él poner en práctica su santa, justa y divina voluntad. Esa es la soberanía de Dios. Él es el dueño del mundo. Él hace lo que Él quiere. El Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, tiene poder ilimitado para hacer lo que Él ha resuelto, para hacer lo que Él ha decidido. Por eso Él es soberano. Y al Él ser un Dios absolutamente independiente, no depende de nadie, Dios hace absolutamente lo que a Él le place. Y lo que a Él le place es bueno en gran manera, porque es su voluntad. Nadie puede impedir que Dios haga su voluntad porque Él es soberano, pero tampoco nadie puede obstaculizar que Él haga su voluntad, pero tampoco a nadie Dios tiene que pedirle permiso para hacer su voluntad, y tampoco la voluntad de Dios depende de la oración de nadie para que ella se ejecute, porque Él es ¿cómo? Soberano. Tan así que en su palabra Dios declara: yo soy Dios. Isaías 46, 9 al 10. Yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Gloria a Dios. Qué credencial tan linda. Qué manera de Él presentarse. Yo soy Dios. No hay otro como yo. No hay nadie semejante a mí. Digo y mi consejo permanecerá. Yo haré todo lo que quiero. Y eso es lindo comprenderlo ahora que lo leemos aquí. Pero cuando leemos eso y lo entendemos al contexto de Job, que le fueron retirados todos sus hijos, o cuando un padre que su hijo se ha muerto, tenga la edad que tenga ese padre y haya tenido la edad que tenga ese hijo, lee este texto, le resulta difícil, debe resultar muy difícil comprenderlo.
Pero es Dios, amados hermanos. Y cuando tenemos convicciones profundas, cuando tenemos convicciones ancladas en Dios y llegan las pruebas y las tormentas de la vida, somos capaces de reconocer esta gran verdad y permanecer en paz, aunque el mundo se esté desmoronando a nuestro alrededor. El kit del asunto es: Señor, ayúdame a ser maduro. Ayúdame a tener convicción en ti, ahora en tiempo de bonanza, para cuando llegue el tiempo crítico a mi vida, yo poder aceptar tu voluntad, aunque el mundo se me esté desmoronando. Nuevamente, notemos por favor lo que nos dice el versículo 21. Fíjate, dice Job: desnudo, en este contexto, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, la convicción de Job le permitió reconocer y aceptar dos cosas básicas de la soberanía de Dios en la vida de toda persona y principalmente en la vida de todo cristiano. Y solamente los cristianos que verdaderamente tienen convicción pueden comprenderlo así como lo hizo Job. ¿Y cuáles son esas dos cosas básicas que Job comprendió y que solamente un cristiano con convicción puede aceptar cuando llega el momento crítico a su vida o a su casa? Bueno, lo primero que Job reconoció y que tú y yo como cristianos necesitamos reconocer es que nada es nuestro. Nada es nuestro. Todo es de Dios. Todo lo que somos y lo que tenemos es de Él, por Él y para Él. Gloria al Señor. Mira qué manera tan madura de Job afrontar su situación. Y dice él: desnudo salí del vientre de mi madre, sin ropa, sin nada. Yo no tenía finca, no tenía cultivos, no tenía criados, no tenía todo lo que se describió ahorita. Tampoco tenía mujer ni tenía hijos. Pero menos la mujer, se me ha ido todo de repente. Y desnudo, volveré allá. No se aferra a nada. Job lo había comprendido. Nada es nuestro. Todo lo que poseemos, Dios nos lo ha prestado. Todo sigue siendo ¿de quién? De Él. Ahora, lo segundo, que al igual que Job, tú y yo deberíamos comprender, mis amados, es que Dios obra su voluntad en nuestras vidas porque Él es soberano y por consiguiente Dios no tiene que darnos a ninguno de nosotros ningún tipo de explicación. Él simplemente ejecuta su voluntad en nuestras vidas y en este mundo y no tiene que darnos ningún tipo de explicación. Dios, ¿por qué te lo llevaste ahora? Cuando se nos va un familiar. No. Debe ser nuestra reacción. Dios, ¿por qué a mí? Que soy tan bueno. Pudo haber dicho Job, que soy tan íntegro. No. Job no se enfocó en su integridad. Quizás Job, no se veía tan íntegro como se describe en la Biblia, lo cual no quiere decir que la Biblia exagere. La Biblia lo dice y por lo tanto tenemos que creerlo, porque es palabra inspirada por Dios. Amén. Ahora fíjate, dice la palabra que Job dio, dijo él, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, notemos por favor lo que dice Job 9. Ve en tu Biblia Job 9, verso 12. Job 9, verso 12 dice: si de algo se adueñara, ¿quién? Dios. ¿Quién lo haría desistir? ¿Quién puede cuestionar sus actos? Mira qué comprensión de una mente madura en cuanto a Dios. Si de algo Él se adueñara, ¿quién lo hará desistir? ¿Quién puede cuestionar sus actos? Pero por favor, detengámonos también en Eclesiastés 8:4, si puedes ir en tu Biblia. Eclesiastés 8:4, mira lo que nos dice: puesto que la palabra del rey tiene autoridad, ¿quién puede pedirle cuentas? ¿Cuánto más al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién le pedirá cuentas?
a Él. Amados hermanos, aunque muchas veces no lo comprendemos, debemos bendecir el nombre de Dios confiando y creyendo que todo lo que Él hace es con un propósito bueno para nuestras vidas, porque Él en esencia es bueno. Amén. Bueno y soberano. Gloria al Señor. Por último, en esta mañana, yo quiero compartirte un detalle más de esa convicción de Job que le ayudó a afrontar esa situación crítica, esa frustración existencial. Y encontramos en la Biblia, en el relato, en la descripción de la historia de Job, mis amados hermanos, algo que a mí me cautiva. Y es que las circunstancias de la vida cambian, ¿verdad? Las circunstancias de la vida cambian, pero lo que no cambia es un corazón lleno de convicción en Dios. Gloria a Dios. Y enfatizo, lo que no cambia no es un corazón que se cree cristiano y no lo es. No. Lo que no cambia no es un corazón religioso, pero que no ha tenido encuentro con Dios. Lo que no cambia es un corazón ¿cómo? Lleno de convicción profunda en Dios. Las circunstancias cambian, pero un corazón lleno de la convicción de Dios, ese nunca cambia, a pesar de que las circunstancias cambien. Por favor, leamos juntos los primeros versos del capítulo 2 del libro de Job. Fíjate lo que dice esta porción de la palabra. Job capítulo 2. Dice que llegó el día en que los ángeles, y ahí debemos entender los ángeles caídos, los demonios, las huestes espirituales de maldad, debían hacer acto de presencia ante el Señor. Y con ellos llegó también ¿quién? Satanás, para presentarse ante ¿quién? Ante el Señor. Satanás está suelto, como dice alguna gente por ahí, pero no anda manga por hombro. Jehová reina, amén. Jehová reina y tiene control del universo. Bueno, allí se presentó también Satanás ante el Señor y dice el verso 2 que y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él dijo, vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo al otro. Le respondió Satanás, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Gloria al Señor. Una cosa por la otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. El tentador, mira lo que dice a Dios. Muy bien, dijo el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó, todavía mantienes firme tu integridad. Maldice a Dios y muérete, le dijo la mujer. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿cómo no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, añade la Sagrada Escritura, Job no pecó ni de palabra. Mis amados hermanos, a estas alturas del libro de Job, nos es claro que Job lo había perdido todo desde el punto de vista material, pero los versículos
que acabamos de leer nos relatan sobre la segunda gran prueba que Job tuvo que enfrentar. Una prueba que experimentó en carne propia, en su propio cuerpo. Nos dice la Biblia que vino sobre él una sarna maligna que cubrió por completo todo su cuerpo. Ya no era un hombre rico, ya no era un hombre admirado por muchos, porque hay gente que admira a los ricos mientras tienen riquezas, después que no tienen riqueza los desechan. Ya no era un hombre que vivía en lujos, sino que aquí, a la altura de este libro, encontramos a un hombre sentado en ceniza, pobre, sin hijos, y lo único que tenía aparte de Dios, su mujer, era un pedazo de teja, como traducen algunas versiones, o de tiesto para rascar su cuerpo. Sus circunstancias habían cambiado drásticamente y por completo. Pero, para colmo de males, la esposa de Job, notamos en la descripción del pasaje o en la narrativa del pasaje de la historia, la esposa de Job le expresa con sus propias palabras el enojo y la amargura que había en su corazón. Ella, al igual que Job, también había perdido a sus hijos. Ella también había perdido todo lo material porque también tenía posesiones. Pero a diferencia de Job, mis amados hermanos, esta mujer tal parece ser que la poca fe que tenía también la había perdido. Tal parece ser que la poca confianza que tenía en Dios también la había perdido. Y por eso ella ahora está diciendo, mira, maldice a Dios y muérete. Todavía tú mantienes tu integridad, tu lealtad a Dios a pesar de todo lo que te ha pasado. En otras palabras, ella está diciendo, todo lo que te ha pasado es culpa de Dios. Esta mujer no encontraba, mis amados hermanos, motivo para bendecir el nombre de Dios como si lo encontraba Job. Esta mujer no encontraba motivo alguno para, en medio de esas circunstancias tan difíciles, exaltar el nombre de Dios. En cambio, Job dio una respuesta muy diferente cuando leemos el verso 10, gloria al Señor. Y en el versículo 10 dice que Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir lo malo? A pesar de todo esto, añade la Escritura, Job no pecó ni de palabra. Querida iglesia, las circunstancias de Job habían cambiado, sí, pero lo que no había cambiado era su convicción, su fe, su dependencia de Dios y sus propósitos. Job seguía confiando en Dios. Las circunstancias de Job habían cambiado, pero este hombre seguía confiando en que en Dios estaba su vida, de que en Dios radicaba su propósito. Las circunstancias de Job habían cambiado, pero él confiaba que Dios estaba con él en lo bueno, pero también él confiaba que Dios estaba con él en medio de aquellas circunstancias adversas. Dice la palabra de Dios por segunda vez que a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Bueno, ¿por qué? Porque las palabras de Job, mis amados hermanos, lo único que expresaban en medio de esa situación frustrante era convicción, su convicción en el Dios en el cual él había creído. Salía por su boca lo que había en su corazón. Y eso nos lleva a un texto que se encuentra en Lucas capítulo 6, verso 45. Mira, hermano, cuando la vida te aprieta, recuérdalo, cuando la vida te aprieta, lo que sale de ti es lo que de verdad tú has atesorado en tu corazón. Cuando la vida te aprieta, lo que sale de ti, emocionalmente hablando, verbalmente hablando,
Eso es lo que de verdad hemos atesorado en nuestro corazón. Lucas 6:45, palabras de Jesús. El que es bueno, dijo el Señor, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, ¿habla quién? La boca. Job pudo hablar. Job pudo traer alabanza a Dios en medio de su situación tan angustiante, porque Job había atesorado en su corazón un concepto adecuado de quién es Dios. Yo espero que a esta altura del sermón tú te hagas unas preguntas, quizás como estas. ¿Cómo está mi corazón para con Dios en medio de la tragedia de esta vida? ¿Cómo está mi corazón para con Dios en medio de tanta carencia hoy día en mi país, en mi nación, en mi ciudad, en mi casa? ¿Cómo está mi corazón para con Dios en medio de tantas enfermedades? ¿Cómo está mi corazón para con Dios? ¿Confiado o ya yo ni quiero confiar en Dios? Me cuesta alabarlo, me cuesta hablar con Él. Nos identificamos con Job aceptando la voluntad de Dios como la voluntad del Dios soberano en todo momento. ¿O digo que Dios abre puertas cuando las cosas me van bien? Y digo que Dios cierra puertas cuando no se hace mi voluntad. ¿Aprecio yo que Dios haga su voluntad en mi nación, en mi vida? ¿O vivo cuestionando yo la voluntad de Dios? Amados hermanos, tiempos muy difíciles son los que estamos viviendo. Y yo como pastor me gozo cuando veo creyentes, hermanos de esta iglesia, sobre todo, tratando de interpretar los tiempos que estamos viviendo a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero yo como pastor, al mismo tiempo me preocupo mucho por aquellos creyentes que reaccionan ante las circunstancias de la vida y que son difíciles para todos, como si ellos no conocieran a Dios. Me preocupo mucho por aquellos que viven cuestionando a Dios, por aquellos que en vez de buscar a Dios hoy día, en medio de un momento tan difícil, con mayor anhelo y dependencia, están viviendo la vida como si Dios no existiera, o como si en medio de momentos tan difíciles no les hiciera falta Dios. O a veces pienso lo siguiente: quizás están esperando que lleguen circunstancias más difíciles para entonces comenzar a orar. Quizás están esperando que las circunstancias más difíciles lleguen para entonces darse cuenta que la oración es necesaria y resulta. Eso es lo que pasa hoy en medio del contexto cristiano en el que nosotros nos desempeñamos. La vida está dura, pero hay gente viviendo como si Dios no les importara, como si de Dios no viniera todo lo que tienen y todo lo que pudieran llegar a tener. Hay gente hoy viviendo a diferencia de Dios, de Job, como la mujer de Job, cuestionando lo que pasa. ¿Y para qué buscar a Dios? Si llevo años orando y aparentemente en su cosmovisión no resulta la oración. Mi corazón se preocupa por aquellos creyentes que están hoy día experimentando una frustración existencial. Mi corazón se preocupa por aquellos creyentes que están hoy día estancados en su vida espiritual y que a pesar de ser pastoreados, a pesar de ser visitados, a pesar de ser aconsejados, a pesar de ser acompañados, a pesar de ser ministrados constantemente por la palabra de Dios, tal pareciera que la queja constante, el lloro permanente, el desespero diario y la apatía
vida hacia Dios fueran la mayor inversión que están haciendo en estos momentos. Y eso es triste y preocupante. La condición tan fría que algunos que dicen ser creyentes viven hoy día. ¿Sabes algo? Aún no estamos experimentando una circunstancia extrema como la que experimentó Job. Pero quién sabe si la llegaremos a experimentar. Quizás no tan extrema, quizás parecida. ¿Sabes, hermano, hermana, amigo que estás aquí y nos visitas? Aún tenemos algo para comer, aún. Al menos una comida diaria tenemos, ¿verdad? Aún tenemos con qué vestir y calzar, aunque estén viejas y desteñidas nuestras ropas, aún tenemos con qué vestir y calzar. Aún la calamidad y la mortandad no se han expresado en nuestra familia de manera tan drástica o en nuestra nación como pasó a Job en su propio contexto. Y aún así, a veces no somos nosotros capaces de mirar al cielo y agradecerle a Dios por su provisión a nuestras vidas y por su protección, porque muchas veces somos unos mal agradecidos con Dios. Y es entonces cuando yo veo ese panorama que me circunda, que no está tan lejano, cuando yo me pregunto, cuando venga el Hijo del Hombre, Lucas 18:8, hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará gente con fe genuina en Cabacú, en Cuba. Bueno, yo no puedo dar ninguna conclusión porque el mismo Jesús se hizo esa pregunta. Y creo que todos nosotros debemos estudiarla. Hermanos, las pruebas sacan lo mejor o lo peor de nuestras vidas. Recuérdenlo. Las pruebas sacan lo mejor o lo peor de nuestras vidas. Esta prueba que estamos analizando hoy sacó lo peor de la mujer de Job, sacó lo mejor que había en el corazón de Job. Si queremos ser encontrados, aprobados ante Dios, nos conviene a todos cultivar nuestras convicciones, pero ¿dónde? En la oración, ¿dónde? En la palabra. De lo contrario, mis hermanos, seremos hallados los más dignos de lástima al decir que somos hijos de Dios y no ser consecuente con la fe que profesamos cuando atravesamos momentos difíciles. La incoherencia, Dios la aborrece. Sírvanos este mensaje en esta mañana para motivarnos a vivir basados en nuestras convicciones cristianas y no movidos por las circunstancias de nuestro entorno. Esa es mi oración. Mi oración también es que este mensaje nos sirva, mis amados hermanos, desde el ejemplo de Job, para tú y yo llegar a ser hombres y mujeres de convicciones profundas, de convicciones inquebrantables, de convicciones inamovibles, convicciones que nos lleven a adorar a Dios en medio de la angustia y a no quejarnos tanto. Convicciones, mis amados hermanos, que reconozcan en todo tiempo que Dios es soberano. ¿Quién lo cuestionará? Convicciones que mantengan nuestro corazón centrado en Dios, a pesar de las crisis, a pesar de las frustraciones existenciales. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y si la palabra te ha hablado, por favor, háblale a Dios. Dile: Señor, he comprendido hoy que he estado viviendo entretenido